Un chico que tuvo un accidente ahora podrá convertirse en hombre lobo. Hola chicos, yo soy Andrew y hoy te contaré The World of Werewolf. La historia comienza mostrándonos a un científico, el cual estaba manipulando una extraña criatura para meterle en su brazo, lo que hizo que perdiera el control por alguna razón. Y después conocemos al prota, un transportista llamado John, quien escuchaba la radio donde decían que la gente estaba desapareciendo misteriosamente, y luego recibió una llamada de su tío, el científico Zank, quien había hablado para felicitarlo por su cumpleaños, aunque igual tuvo que colgarle, ya que se había topado con un auto volcado, por lo que John, paniqueado, trató de ayudar como pudo, pero entonces encontró a un chico medio tieso, y cuando trató de moverlo, una criatura salió de su cuerpo y se le metió en su brazo, la misma cosa rara de un inicio, lo que provocó que John comenzara a retorcerse de dolor, y momentos después aparecieron varios agentes, los cuales parecían ir preparados para atraparlo, así que sin dudarlo comenzaron a dispararle, pero entonces John se transformó en hombre lobo a causa de aquella criatura, por lo que comenzó a agarrárselos a madrazos, y aunque la comandante logró burlarlo, los demás ya no la contaron, así que luego de terminar con el resto, la comandante le disparó con una extraña bala verde, pero al fin de cuentas se les terminó escapando, y cuando le hablaron al líder, este les dijo que debían encontrarlo a como de lugar, ya que ahora debían experimentar con su cuerpo, y por otro lado, John había llegado a su casa como pudo, donde comenzó a comer como puerco, y luego de tener varias alucinaciones se terminó desmayando, y al día siguiente se dio cuenta de que algo raro había cambiado, ya que ahora podía ver mejor y escuchar todo a kilómetros de distancia, y una vez que llegó a su trabajo, su patrón comenzó a regañarlo por haber dejado el autobús a medio camino, y como John ahora tenía super fuerza, arrojó una caja frágil por accidente, así que su jefe le lanzó una lata para golpearlo, pero John logró golpearla enviándosela de regreso, y usó tanta fuerza que rompió la pared. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Por lo que sin decirle ni una palabra, tomó su mochila y se fue de allí. Todo mientras un tipo misterioso lo estaba espiando. Y ya durante la noche estaba de camino a su casa, cuando de pronto vio que una niña estaba a punto de ser atropellada. Pero por suerte John consiguió salvarla, lo que hizo que recordara su infancia, donde todos los niños le hacían bullying. Sin embargo, su crush siempre lo defendía. Y con el tiempo esa niña se hizo una boxeadora. Y John obviamente iba a verla todas sus peleas. Pero ese día su crush estaba perdiendo, o al menos hasta que su rival se burlara de su hermano desaparecido, por lo que se encabronó y le terminó pateando el trasero. Pero su rival, como no era una buena perdedora, la empujó para que se cayera del ring. Sin embargo, John consiguió salvarla, y momentos después apareció un chico rico, quien era dueño del salón de box, así que retó a John a una batalla, y este, como ya se sentía bien pro, aceptó, pero al final lo terminó venciendo de un golpe. Y por otro lado, los agentes seguían vigilando a John, ya que al parecer era el único que ha sobrevivido al combinar su ADN con estas cosas. Pero en fin, después John despertó en la casa de su crush, donde trató de tocarle la cara, por lo que Jill iba a dar su buena madriza, aunque al final resultó que solo quería ver su bendita, ya que al parecer tenía la misma marca que había visto el día del accidente. Y luego Jie le contó a John que su hermano había desaparecido hace poco, por lo que él recordó que lo había visto en el camión el día del accidente. Pero antes de que le contara más, John comenzó a escuchar a los mafiosos que estaban yendo por ellos, pero por suerte lograron correr para ocultarse debajo del auto. Así que una vez que los burlaron, John le dijo que iría a buscar a su tío Zank para conseguir más información, pero cuando llegó se enteró que había ocurrido una explosión en el laboratorio, y como era su única familia, no se detuvo hasta encender los ventiladores para salvarlo, y aunque se terminó desmayando, su tío Zank sobrevivió. Así que momentos después, John le preguntó sobre la marca de la bendita, pero este solo le dijo que se trataba de una gran farmacéutica llamada San Julián, pero que no sabía nada sobre ellos, por lo que John regresó a su casa mientras el tipo misterioso aún lo seguía. Así que John decidió raptarlo, y una vez amarrado, nos revelan que se trataba del tipo rico del boxeo. Yo te conozco. Quien les confesó que era un hacker famoso y que los estaba siguiendo para ayudar a Jie, ya que su hermano lo había contactado un día antes de que lo secuestraran. Y luego de comer como puerco, les contó que la farmacéutica San Julián era una empresa que se dedicaba a secuestrar gente para experimentar con ellos. Y lo más extraño era que el padre de John y su tío Zank habían trabajado con ellos, dando a entender que el viejito estaba ocultando algo, por lo que el hacker decidió ayudarlos para exponer a la empresa a la policía. Así que más tarde ambos fueron a investigar al lugar donde
donde había desaparecido el hermano de Jie, donde John aprovechó para consolarla. Pero durante la noche se toparon nuevamente con los mafiosos, quienes le contaron a John que su padre había trabajado con ellos y que por eso debía unírseles. Pero John obviamente se negó, o a menos hasta que amenazaron con matar a su crush, obligándolo por tanto a subir al auto. Pero Jie no se iba a rendir tan fácilmente, así que corrió para alcanzar el auto y madrearse al conductor, lo que les dio chance de llevarse el auto y llegar hasta el laboratorio de su tío, donde le exigieron toda la verdad, por lo que él les explicó que estaban experimentando para combinar el ADN humano con genes de lobo salvaje, ya que pretendían curar enfermedades graves con esto. Sin embargo, cuando murió la madre de John, su padre no quiso seguir investigando, pero como San Julián no quería dejar el proyecto, robaron la información y dejaron que su padre se rostizara en su laboratorio, y más tarde los mafiosos volvieron a aparecer, y sin dudarlo le dispararon al tío Sang. ¡Desgraciado! Por lo que John, enfurecido, se transformó en hombre lobo para madreárselos a todos. Y como ya estaban valiendo miércoles, la capitana trató de dispararle con su bala verde, pero por suerte Jie logró impedírselo, aunque al final el disparo se lo iba a llevar ella, por lo que John decidió sacrificarse para protegerla. Ese es un verdadero hombre. Y como esa bala lo había regresado a su aspecto normal, Jie lo empujó por la ventana para salvarlo, y momentos después apareció el hacker, quien convenció a John de escapar, ya que solo así podría recuperar a su crush. Pero de alguna forma John se escapó del auto para ir a la playa, ya que se sentía culpable por lo que había pasado, y en medio del drama vio algo extraño en el collar de su padre, así que regresó con el hacker, quien le dijo que se trataba de un salón abandonado y que el collar en realidad era una llave. Así que apresurados llegaron a ese lugar, donde encontraron el casillero de su padre, y dentro de allí se encontraba una grabadora, donde le explicaba que había hecho todo para tratar de salvar a su madre de una enfermedad, y aunque no alcanzó a salvarla, al final consiguió tener éxito, aunque claro, con graves efectos secundarios. Pero San Julián quería usar su descubrimiento para crear armas biológicas, por lo que trató de destruirlo todo. Y por otro lado, los mafiosos habían logrado encontrar un dispositivo raro, el cual parecía indicar una alarma. Pero entonces el líder comenzó a gritar de la nada hasta que le estalló la cabeza. Y mientras tanto, Jie estaba atrapada en el mismo lugar donde tenía secuestrado a su hermano, pero cuando trató de hablarle, se dio cuenta de que este estaba muy herido. Pero tranquilos, ya que John y el hacker habían logrado encontrar el escondite de San Julián, por lo que ahora podrían rescatarlos. Así que luego de que el hacker se deshiciera de los guardias con su arma, lograron entrar por la ventilación, y luego de quitar una reja, John se tuvo que enfrentar con más de los guardias, los cuales comenzaron a patear el trasero, aunque al final eso no fue problema, ya que los venció en un instante, y después ambos decidieron separarse. Así que mientras el hacker iba a buscar pruebas en contra de San Julián, John se fue en joda a rescatar a su crush, pero mientras buscaba la llave para liberarla, se reencontró con su tío muerto, quien le dijo que había sobrevivido gracias a su sangre mutada. Oh my God! ¡Wow! Ya que al parecer esta tenía el poder para curar al resto. Pero entonces John vio que un video se reprodujo en la pantalla, donde se revelaba que el verdadero asesino de su padre había sido el tío Sang, quien había dejado encerrado a su padre en el incendio, ya que este ya no quería trabajar más para San Julián. Pero después apareció de nuevo la comandante, quien les dijo que el anciano había matado a todos en el laboratorio y que solo les estaba mintiendo en la cara. Así que el tío Sang se enfureció y comenzó a ahorcarla, todo mientras se transformaba en hombre lobo, ya que se había inyectado la sangre de John. Pero entonces el prota se encabronó y comenzó a golpearlo, así que el tío Sang lo llevó hacia afuera para agarrárselo a madrazos, todo a un modo estilo ninja. Y por otro lado, el hacker había encontrado a Jie, así que la liberó al igual que a su hermano. Pero Jie no quería abandonar a John, por lo que corrió para ayudarlo. Y mientras tanto el tío Sang le seguía dando una buena paliza al pobre de John. Pero por suerte llegó Jie y consiguió atarle una soga en el cuello, aunque al final este la terminó golpeando. Sin embargo, eso le dio chance a John de ahorcarlo. Y cuando el hacker apareció, este le dio un cable a Jie para electrocutarlo. Así que luego de que consolara a John por todo, regresaron a casa. Y días después nos cuentan que el hacker había logrado exponer a San Julián ante todo el mundo. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Yo soy Andrew, nos vemos la próxima. Chao, chao.